inmersión en la lengua, sin embargo 9 años de edad. Y el último participante tiene 4 años de edad, con 6 años, perdón, 4 años de inmersión en la lengua con 6 años de edad. Los 4 participantes que conviven, interactúan en el mismo contexto bilingüe, tienen distintos roles, siendo la adulta coeducadora de la escuela y los otros estudiantes de distintos niveles escolares. Esta es la forma en cómo nosotros organizamos los discursos y los relatos, atendiendo a 3 temas distintos en las preguntas de licitación, relativas a cumpleaños, viejo pascuero y sordera, o bien escuelas de sordos. Lo voy a explicar ahora. Por lo tanto, el corpus con el que presentamos, como dijo Darío, es de 12 relatos, que está dentro de un marco de un corpus que ampliamos, considerando la presentación de la mañana, que eran inicialmente 42 relatos. Ahora incorporamos relatos de adultos sordos que antes no estaban presentes y también como de niños más pequeños, de una edad más inicial, como por ejemplo de 6 años que antes no estaban. Por lo tanto, se amplió a 78 relatos de experiencia personal, de los cuales nosotros, para poder explorar en esta primera etapa, consideramos 12. Esta es una de las modificaciones realizadas a la metodología de la escuela Masamo, que por ejemplo fue el tipo de pregunta realizada para obtener esos relatos de experiencia. ¿Cuál fue tu cumpleaños favorito? Es una de las preguntas comunes para los niños con menos edad como para los mayores. Sin embargo, acá podemos entender la diferencia, que tiene que ver más bien con la experiencia. ¿Cómo descubriste que el viejo pascuero no existía? Que sin duda no todos nuestros participantes asumen esta idea, hay algunos que todavía creen en él. Por lo tanto, la pregunta fue si has visto al viejo pascuero y cuéntame cómo sucedió. Al mismo tiempo, ¿cómo descubriste que eras una persona sorda? Los niños más pequeños no presentan esta conciencia todavía, ellos siguen siendo niños. De hecho, para ellos las personas sordas son los que signan. Por lo tanto, muchos de adultos referentes que signan, son oyentes, para ellos son sordos. Y son hipoacústicos, que tienen como pérdida auditiva, quienes manejan muy poco la lengua de señas. Entonces tienen concepciones distintas de ser sordos. Por lo tanto, pues, ¿cómo fue tu primer día de clase en la escuela de sordos? Es la pregunta que nosotros utilizamos para poder recopilar la información que queremos. En los resultados preliminares podemos encontrar lo siguiente. El tiempo total del corpus obtenido de los 12 relatos es de 952 segundos. Pareciera ser muy poco. Sin embargo, dada la característica de la lengua de señas y los elementos que ocurren en el espacio y en milisegundos, la información obtenida en cuanto a recursos lingüísticos es muy rica. En este caso, observamos que la adulta sorda, quien tiene mayor años de experiencia lingüística, tiene relatos con tiempos muy extensos en comparación con los otros participantes sordos, siendo el texto de sordera el que predomina en la cantidad de tiempo con 192 segundos. En comparación con el signante de 8 años de inmersión en la lengua, de experiencia lingüística, quien presenta los relatos con menos tiempo de extensión en cuanto a segundos. Pero, sin embargo, es muy similar con quien tiene menos años de experiencia. Pero esto para nosotros no es necesariamente un criterio de análisis que nos indique riqueza en la narración o complejidad en ella. Al contrario, es un dato, una variable más a considerar para los tipos de discursos que se están presentando. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, los tiempos coinciden, son muy cercanos. Aquí observamos 2 segundos y la diferencia de los milisegundos en la que cambia no es absolutamente, o sea, es muy poquito. Sin embargo, la adulta sorda con muchos años de experiencia lingüística presenta en el mismo tipo de recurso, el cambio de rol, solo 2 movimientos. Pero quien sigue en esta comparación o en estos niveles de años de experiencia lingüística presenta 5, pero además 2 tipos de cambio de roles. Un diálogo construido y una acción construida, que es mucho más rico en su discurso, en este
textos muy pequeñitos. Y ambos textos corresponden, perdón, ambas imágenes acá corresponden al mismo texto que es cumpleaños. Por lo tanto, nosotros podríamos suponer que la extensión de la narración no sería un indicador de riqueza, como lo dije, porque existe concurrencia de recursos en las secciones narrativas y por lo tanto habría que mirarlo ya no de forma como lineal como es la realidad, sino más bien de forma vertical al concurrir distintos recursos. Bueno, este es el detalle de cómo se muestran las secciones narrativas en los distintos discursos. Más arriba, mayor cantidad de años de inmersión, menor cantidad de años de inmersión. Podemos decir que no todas las narraciones presentan todas las secciones narrativas. ¿Ya? En este caso, de los 12 relatos, podemos encontrar que 4 de ellos presentaron las secciones, todas las secciones, y coincide que son los signantes con mayor años de experiencia lingüística. Mientras que el resto, que son las 8, tienen ausencia de algún tipo de sección. Por ejemplo, de los 12 relatos, o de los 8 que no presentan algún tipo de sección, 6 de ellos no tienen evaluación. En este caso coincide con el tipo de texto presentado, que es viejo por fuera, que al parecer el tipo de texto no amerita una evaluación por la valoración que hace quien expresa el discurso, o bien porque el texto en sí mismo no necesita la atención del interlocutor o no se necesita influir más en él, porque desde ya el tema puede ser interesante. Es algo que tenemos que ver. Sí, pero además, en otros textos como cumpleaños o sordera, tampoco los más pequeños o los que tienen menos años de experiencia no presentan. De estos 8 relatos, sin alguna sección, 5 no tienen resolución. Y coinciden con aquellos que tienen menos años de experiencia en la lengua. Pero también encontramos que 2 de ellos no tienen introducción. Sin embargo, esta característica no necesariamente puede ser por el nivel de desarrollo de la lengua o de la riqueza del discurso, sino más bien por el tipo de tarea creada, que pudo haber sido tomada desde responder una pregunta entregada por el interlocutor. Y una de las diferencias considerables a tener en cuenta es que quien tiene mayor año de experiencia lingüística tiene más incrustaciones de secciones, como por ejemplo resolución y evaluación en distintas etapas del discurso. ¿Ya? O tiene mayor como movimiento en las secciones durante todo el discurso, que difiere de la realidad que ocurre con los 3 participantes con menos años de experiencia lingüística. Esto lo podemos entender, además, y considerando todo lo planteado, que al parecer el desarrollo y la coda son secciones fundamentales en el discurso y parecieran darnos a entender que es una narración completa, siendo la introducción carente en 2 de los relatos, pero entendiendo que es parte de la forma en cómo se dio la entrevista, parte también de esta narración completa. Por ejemplo, acá observamos, relacionado con lo anterior, que es cierto que con 2 años de inmersión en lengua tiene una estructura mucho más canónica dentro de su discurso. Introducción, desarrollo, evaluación o resolución y coda, por ejemplo, siendo la adulta que tiene muchos más movimientos en ella, tiene mayor presencia de secciones, y la evaluación en el texto de cumpleaños también destaca en su producción. Y los estudiantes con menos años de inmersión en lengua incluso carecen de ciertas estructuras, siendo a lo mejor estas consideradas más completas y que dependen necesariamente de la experiencia lingüística. Es un antecedente que tenemos que considerar. Aquí, sobre las secciones de desarrollo, podemos dar cuenta de esta presencia que la diapositiva anterior lo muestra. Sin embargo, queremos detenernos en lo siguiente. Acá se presentan 2 desarrollos narrativos, ¿cierto? Y una resolución en medio. Sin embargo, no cuestionamos
¿De qué se tratan estas? ¿Son desarrollos distintos? ¿Responden al mismo tema? Hay que enumerarlo, modificarlo. La incrustación de otras secciones que van enriqueciendo el desarrollo de la narrativa. Y difiere un poco de lo que producen aquellos participantes con menores de experiencia lingüística con los adultos, donde se realizan reformulaciones de los eventos narrados anteriormente. ¿Cuántos son interrumpidos por un comentario relativo en este caso a una resolución? Por respeto al tiempo vamos a mostrar solamente un video que lo puede mostrar. Quizás no hay el programa del video. No, ¿cómo? El video está en este. Excelente. No importa, pero lo podemos mostrar en el tiempo que... Ya. Entonces esta diferencia significa o da cuenta de que los que tienen menos años de experiencia continúan el tema o reformulan lo que ya indicaron anteriormente. Sin embargo, quien es adulta logra entregar más información de este tema, ampliar y describir o narrar muchos más eventos de los presentados anteriormente cuando incrusta evaluaciones o resoluciones en esta sección. Y finalmente encontramos las codas que nos han permitido reflexionar acerca de estas, porque durante los relatos podemos encontrar una, dos o más codas. Sin embargo, al volver a entregar algún comentario, esta se pierde. Y la diferencia, creemos que están relacionadas con pausa, porque los movimientos de las codas anteriores quizás son más laxas, son más tensas para retomar el discurso que todavía no han terminado y finaliza con un movimiento más laxo sobre las piernas de forma similar en casi todos los relatos. Por ejemplo, acá se observa más claramente donde ella efectivamente baja las manos, pero no las deposita del todo en sus piernas, que es como la forma más común de hacer. Sin embargo, acá pasa por sus piernas y las pone debajo de ellas, que definitivamente termina su relato. Y para concluir, brevemente, podríamos decir que las secciones principales son introducción, desarrollo y coda, ¿ya? Y esto responde más bien a las teorías narrativas clásicas, como estructura suficiente dentro del relato. Y el desarrollo de la narrativa es prioritario, o sea, esto está en todos los discursos, en todos los textos. Las secciones de evaluación y resolución son las que están menos presentes y creemos que están incrustadas principalmente las secciones de desarrollo. Sin embargo, quien tiene más años de inmersión las puede introducir tanto en esta etapa inicial de introducción como coda. La señora adulta posee mayor incrustación, decimos nosotros bajo el contexto de que son las principales, las primeras tres. ¿Ya? Ella posee más incrustación de evaluación y resolución, que podría darnos a entender la complejidad discursiva, dada la experiencia. Si bien los niños con menor experiencia tienen incrustaciones de estas secciones, las secciones posteriores a ellas no son tan complejas como la adulta las que expresa. Entonces, la adulta es capaz de ampliarla y profundizar los eventos tratados. Y estas incrustaciones de resolución y evaluación anticipan el relato de nuevas ideas o nuevas ideas. Bueno, y las codas finalmente no solamente dan un fin al relato, sino también podrían llegar a ser pausa, pero dependiendo de cómo se configura, si el movimiento y la tonalidad de las manos no bien laxa o todavía tiene una tensión que permitiera al interlocutor seguir hablando, seguir interviniendo, sin que otros tomen este turno, por ejemplo, en una situación más de conversación. Eso sería la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Tenemos todavía unos 10 minutos para hacer preguntas. Bueno, primero felicitaciones a los tres porque su ponencia también es un acto cierto político, o sea, es inclusión real. Y aquí yo veo una persona sorda que está exponiendo, se integra, me parece muy potente en ese sentido. Así que muchas felicitaciones y ojalá estos que sigamos viéndolo porque es necesario. Y mi pregunta es, desde la ignorancia por supuesto, en el desarrollo de los niños hablantes.
hay adquisiciones que tienen que ver con la edad. Entonces, por ejemplo, un niño en primero básico, en segundo básico, no va a manejar, qué sé yo, el morfema verbal de verbos irregulares, porque es algo, digamos, que tiene que ver con el desarrollo. ¿Sucede eso mismo en el lenguaje de señas y podría haber sido quizás una variable que incidiera en la comparación entre la adulta y los niños? Sí, y lo que me estás planteando tiene que ver con los recursos lingüísticos propiamente tal. Bueno, hemos visto, ya la sección está presente y está así. Justamente en la comparación, como para hacer una cosa como paralela, esto es fundamentalmente importante, pero no es necesariamente la edad la relevante acá. Ella, como adulta, uno podría decir, tiene mayor experiencia lingüística, o sea, tiene la edad como para tener un sistema consolidado, pero además muy enriquecido. Sin embargo, no es tan así, ¿ya? Él tiene 12 años de experiencia lingüística y tiene 14 años de edad, si no me equivoco. Sin embargo, su lengua de señas, porque era el texto más corto que ella, ¿ya? Pero él presenta mucho más recursos lingüísticos que ella, porque tiene que ver el contacto con adultos sordos que sean modelos lingüísticos idóneos para él, la experiencia que él haya tenido en un contexto bilingüe, porque no sé si puedo mencionar, ella tiene experiencia inicial en formación oralista. Entonces eso influye en su sistema lingüístico. Claro. Y la forma en cómo presenta sus discursos son diferentes y característicamente distintas también. Bueno, padres oyentes que no manejan la lengua de señas, por lo tanto el único contacto es la escuela, en este caso la escuela bilingüe. Entonces sí, efectivamente influye en el desarrollo y en el dominio de recursos lingüísticos, pero también en cómo estructura la narración. O sea, nosotros también en algún minuto reflexionamos sobre la estructura más canónica, que responde a una tarea, estar en un contexto escolar. Hay una adulta sorda que es cercana a ellos, pero es profesora de ellos. Por lo tanto, si me hace una pregunta, aunque sea espontánea, aunque sea una narración de mi experiencia, uno cumple una tarea igual. Entonces, a lo mejor está influido por la formación académica también, pero la edad no necesariamente es más relevante. Porque una duda para confirmarlo, me parece que la persona adulta había empezado bastante adulta también. Bastante adulta. Entonces, sí, bastante adulta. A diferencia de los niños que... Exactamente, ella tiene 50, en ese minuto 54 años. La jubilaron y lleva 33 años. Claro. 33 años como de 55 años y 33 años de inmersión en la lengua. ¿Sí? Y se produce, bueno, así, nosotros tenemos que todavía seguir investigando porque en el corpus más grande tenemos, por ejemplo, niños jóvenes o asignantes de 14 años de edad, pero con 8 años de inmersión en la lengua, por ejemplo, que puede coincidir con ella que tiene 9 y 8 años de inmersión. Ahí vamos a ver qué ocurre con la edad y qué ocurre con los años de inmersión en lengua para poder comparar. Y por último, una pequeña duda, había también niños que tenían una edad y también el conocimiento de lenguaje de señas, o sea, nacieron en un contexto donde... ¿Dentro del cuerpo? Acá no. Sí, bien, o la representaste tú, o sea, por ejemplo, un niño que tenía 14 años y tenía 14 años de Pues sí. experiencia, ¿podía ser o lo entendí mal? Sí, tiene 14 años de edad, entonces. No, pero No, en el cuerpo inicial también bien. teníamos que ella es hija de papá y Ah, mamá ya, sorda. perfecto, ya. Entonces tienen la misma Coincide. edad, Ya. edad de vida, Ya. igual que son 14 años, y después de lengua de señas, inmersa en lengua de señas, también tienen la misma edad. Y ahí teníamos dos en el corpus base, que uno tenía 14 años y el otro tiene 8 años, que su hermano es sordo. Entonces también está inmerso en lengua de señas constantemente desde que nace. Por lo tanto, ahí coincide, claro. Pero no es la realidad en Chile. La realidad en Chile es que la mayoría son hijos de papá y mamá sordos. Oye, O sea, perdón, oye. Y el otro del colegio. claro, eso puede ser. Pero eso lo vamos a ver a lo mejor en la siguiente etapa de este investigación. Bien entendido, ¿ah? No, sí, toda la vida. Cada vez surge un tema. Toda la vida. Bien, gracias. ¿Queda tiempo para una pregunta o no? ¿Sí? Porque en el desarrollo del discurso narrativo se ha observado en niños pequeños que efectivamente es, independientemente del desarrollo lingüístico, el desarrollo del
de completar todos los elementos del discurso narrativo, también tiene una gradación. Entonces, yo hemos observado en algunas investigaciones que hemos hecho que los niños, por ejemplo, de 6 años no incluyen el final de los relatos, porque centran más su atención en el relato de las acciones y de los eventos que parecen ser más marcadores en términos materiales, más que hacer evaluaciones que tendrían que ver más con una reflexión, exactamente, con una maduración del por qué se hacen las cosas y qué efecto tienen las cosas, que sería un aspecto más evaluativo que iría al final para terminar un relato. Entonces, posiblemente lo que ustedes están viendo ahí también es la evolución del aprender el discurso narrativo. Para que es otro tipo de competencia, exactamente. Claro, no es gramatical. Exacto, porque ustedes mencionaron ahí que el niño ocupaba más recursos lingüísticos, que ese es un plano, pero en términos de desarrollo narrativo, que es una competencia distinta, discursiva, tiene otro proceso para considerarlo, ¿cierto? Eso, más que pregunta era comentar, perdón. Claro, como que aparece el componente imitativo relevando en este proceso de adquisición de narración. Ok, muchas gracias entonces nuevamente a los ponentes. Bravo. Bien.